Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda vuestro hermano José Manuel. Pues una vez más se hace patente la avaricia de los pseudopastores protestantes, que lo único que buscan es afanarse al dinero, el llenarse el bolsillo con esas pobres almas, las cuales pues a ese pastor no le importa la salvación de estas personas ni lo más mínimo. Es más, hasta se burlan en esos cultos en los cuales pues predican ese evangelio de la prosperidad, ¿verdad? En el cual el centro es el dinero, las finanzas. Tienen a Dios como si fuera un banco, ¿verdad? O un depósito de dinero en el cual pues el Señor va a realizar milagros monetarios en los cuales pues el único que se aumenta el número de ceros en su cuenta corriente es el pastor, porque nunca he conocido a un feligrés que del diezmo que haga todo lo que dice su pastor, ¿verdad? El cual decreta que se debe de aportar una cantidad a esa iglesia. Nunca he visto que esas personas prosperen. Todo lo contrario, personas que lo han perdido todo, han caído en depresión porque perdieron el coche, la casa, porque el pastor pedía pruebas de fe, ¿verdad? Si tienes fe en el Señor, entrégame tu coche. Si tienes fe en el Señor, entrégame tu casa. Y todo ese tipo de cosas que muchos de vosotros diréis, ¿eso no puede ser posible, José Manuel? Sí, es posible, es muy posible y es muy palpable. Eso es algo que está a la orden del día. Fíjense, por ejemplo, en esa secta, Pare de Sufrir, en el cual dejó en la ruina a cientos de personas. Y incluso aquí en Málaga, diferentes sectas pentecostales, las cuales predican ese evangelio de la prosperidad, pues ha dejado en la bancarrota, en la ruina, a diferentes familias. Así que vamos a reaccionar a este pastor, el cual pues prácticamente se burla de la gente sencilla para llenarse el bolsillo de una manera vergonzosa, ¿verdad? A mí me da ciertamente pena esos hermanos que se encuentran en ese tipo de sectas y el pastor pues les aprieta para que comiencen a dejar dinero a lo que ellos llaman altar. Así que vamos a ver estas imágenes en las cuales vamos a reaccionar. Bien, hermanos, aquí ya estamos compartiendo pantalla. Aquí nos encontramos con este pastor de la iglesia Jehová, Luz del Mundo. Pues bien, vamos a ir desgranando cada frase de lo que dice este pastor o este manipulador de almas. Fíjense la manera de manipular a las personas. Yo quiero orar por todos, pero yo no veo nada en el altar. Él dice que va a orar por todos, pero no ve nada en el altar. O sea, no ve nada. No ve, eh, no ve dinero, no ve billetitos encima del altar. El altar, vamos a recordar que el altar es un lugar donde se hacían sacrificios de animales, donde había un derramamiento de sangre, pero lo que han convertido los protestantes, el altar o el supuesto altar que este señor habla, pues se ha convertido en un simple lugar donde se va dejando el dinero para que este señor se lo lleve calentito sin haber hecho absolutamente nada, sin haber sudado una gota de sudor, ¿verdad? Una persona que lo único que busca es el dinerito y la vida fácil. Y yo dije que yo no oro por prosperidad, yo oro por semillas. Al pastor ya di. Bueno. Otra mentira como un castillo de grande. Él dice que no ora por prosperidad, sino por semilla. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Es lo mismo. El evangelio de la prosperidad que dice, tú das 10 o das 100 y el Señor te lo va a triplicar.
Este Señor dice que va a orar por semilla, no por prosperidad. O sea, Él enseña que tal como tú siembres, así luego vas a cosechar. O sea, si le vas a dar mucho a Él, pues el Señor te va a bendecir y también te va a dar mucho, ¿verdad? Lo que yo siempre me pregunto, ¿estos pastores son hombres de fe o no son hombres de fe? Me refiero, si son hombres de fe, pues deberían de creer en la providencia divina, el cual el Señor nunca se olvida de su criatura y siempre nos provee, ¿verdad? Hasta los pájaros, los que van revoloteando por el cielo, decía el Señor, no pasaban necesidad. Nuestro Dios se acordaba de ellos, pues cuanto más de nosotros, de los hijos de Dios. Pero este Señor no, este Señor va a lo fácil y a la manipulación. Fíjense lo que va a decir ahora. Bueno, quizá Dios te dice un poco más. Si das poco dinero, pues, y te quedas sin nada, pues quizás el Señor te dice, da un poco más, da un poco más. O sea, este Señor utiliza a Dios, utiliza el nombre de Dios para beneficio propio. Pero no me queda nada, no importa. El que te proveyó una vez te volverá a proveer. Si te quedas sin nada hoy y te vas sin nada a casa, no importa, te vas lleno de Dios. Eso es. Vaya, busque y traiga algo aquí, porque quiero orar por esa ofrenda hoy. Yo sé lo que cargo. Después vaya a revisar la cuenta. Dios es especialista en agregar ceros a la derecha. Estaba una noche, ahí voy a orar. Estoy esperando que usted traiga. Fíjense, este Señor dice, venga y deje en el altar todo. Váyase sin nada y vaya y revise su cuenta. ¿Se puede ser más manipulador, más falso, más mentiroso? El Señor es especialista en colocarte ceros a la derecha. Si este hombre es un hombre de fe, ¿por qué no le pide él a Dios? ¿Por qué tiene que ser el feligrés el que dé el dinero y luego pida a Dios? Si este señor es hombre de fe, pues debería de no ser gravoso para los hermanos, ¿verdad? San Pablo era muy claro. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 14, decía que no quería ser gravosos a los hermanos y no buscaba lo que es vuestro, sino buscaba a ellos, ¿verdad? Decía San Pablo textualmente, no busco lo que es vuestro, sino a vosotros. Pues este Señor no busca a los hermanos, sino busca lo que tiene los hermanos. La escritura es muy clara respecto a las acciones de este pastor en concreto y en general en este tipo de sectas. Dice en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 17 lo siguiente: no somos como muchos mercaderes falsos de la palabra de Dios. Este señor es un mercader de la fe. Yo no entiendo cómo personas que lo pasan mal trabajando, se levantan temprano, vuelven sucios al trabajo, aguantan a veces a jefes, a jefes que son a veces personas que son muy difíciles de tratar, que son bastante desagradables, soportan el calor, soportan el frío, soportan el hambre. ¿Para qué? Para luego llenarle el bolsillo a un individuo como este. Decía también en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, que hombres como este solo conocen la codicia. Fíjense lo que dijo anteriormente, que dijo que no importa que se vayan con los bolsillos vacíos. El Señor es especialista, ¿verdad?, en llenarlos y en colocar ceros en tu cuenta, ¿verdad? Ceros a la derecha. No existe mayor manipulación usando también la fuerza coercitiva, ¿verdad? Usan el nombre
de Dios, el cual supuestamente pues la persona que dé esa ofrenda va a recibir favores divinos, cosa que el pastor pues si él predicara con el ejemplo, pues no sería gravosos para esas personas. Por culpa de personas como este señor, pierden la fe muchísimas personas. Dios te guarde, Dios te bendiga.